la Facultad de Humanidades y Artes se presentó el documental Trotsky, México, dos revoluciones en el siglo XX. Su director, Adolfo García Videla, perteneciente a la Facultad de México y traído a esta presentación por el Centro Audiovisual Rosario, nos daba esta nota donde nos explica el carácter de este documental y la importancia del exilio en México. ¿Cómo ha sido trabajar en todo lo que se refiere a este proceso histórico que corresponde a la Revolución Mexicana? Bueno, estoy en México hace 30 años y ya hice los testimonios zapatistas, que es con los últimos viejitos que habían peleado con Emiliano Zapata. O sea que desde que llegué a México prácticamente me metí de cabeza. Yo ya era cinematografista desde los años 50 acá en Argentina, estuve en Europa, estuve en muchos lugares haciendo documentales. Entonces lo primero que hice es tomar contacto con todo lo político, social, y les digo, empecé directamente con los zapatistas, pero no los de ahora, los de Marcos, sino los viejos zapatistas. Después de eso, bueno, trabajé con García Márquez sobre problemas también políticos sociales y con otra gente, hice varios documentales, con los indígenas muchísimo, una serie para televisión de 10 capítulos que todavía se está pasando, la paso ya por 9ª vez en Televisa, en distintos canales, y a raíz de eso se me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, hace años que estoy queriendo hacer Trotsky México, y ahora estoy en México, amigo de Volkov, etcétera, entonces planteé para hacer la película. Esta es un poco la síntesis, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de la película? Es una película que tiene una visión distinta, ¿no? No sé si distinta, para mí yo no soy trotskista, soy un gran admirador, desde luego, pero no soy ni militante, más bien vengo de orígenes anarquistas. Y después, obviamente con el tiempo fui evolucionando y ahora estoy en una posición muy independiente, con bastante sentido crítico de algunas cosas, pero muy cerca de lo que era el pensamiento, una especie de... Ustedes conocen a Víctor Serge, por ejemplo, Víctor Serge, un revolucionario que estuvo en la Revolución Rusa, que murió también en México, y que tenía una especie de síntesis entre lo que eran las ideas originales anarquistas y las prácticas del trotskismo, ¿no? Por ahí me ubico más. La dinámica, perdón, no sé cuál es la pregunta, creo que vamos a eso, ¿no? Es repensar el socialismo. Estamos en una época de regresión muy fuerte en todo el mundo. Por suerte en América del Sur parece que hay movimientos progresistas, incluso gobiernos de tinte progresista, no digo que sean revolucionarios, pero sí progresistas, y resulta que la Embajada Argentina en México organiza una semana de agradecimiento a México, que era un país que se destacaba por el derecho de asilo. En la época de Lázaro Cárdenas, que es la documental que yo estoy por iniciar en México, el socialismo de Lázaro Cárdenas, que es la institucionalización de la Revolución Mexicana, pero con los principios de lucha socialista mexicanos, de la Revolución Mexicana. Lo que hago es tratar de volver a repensar si los caminos que se tomaron del socialismo en aquella época y las eventualidades, lo que fue ocurriendo en la realidad, son los caminos que tenemos que volver a pensar o tenemos que empezar a repensar y a reflexionar sobre otras formas. Por ejemplo, ¿por qué llega el estalinismo a lo que llega? Y bueno, es una de las perversiones más grandes de la historia. En nombre del socialismo hay asesinatos, muertes, liquidan a toda la cabeza, lo van a ver en la película, toda la cabeza de los revolucionarios originales, liquidan la idea de la democracia dentro del socialismo. Se transforma en una dictadura que iba a ser del proletariado, en una de la burocracia, pero ocurre un fenómeno notable que es que de golpe se desintegra eso, vale decir, ni siquiera tiene una guerra de las galaxias que lo destruya, no, se va, se elimina, se evapora, algo estuvo pasando y hay que empezar a analizar ese tipo de problemas. Es una gran reflexión, creo, sobre, grande, eso de grande lo dirán ustedes, es una reflexión que intenta ser grande sobre qué hay que pensar qué pasó en aquella época, particularmente con el caso Trotsky, la Revolución Mexicana que era agrarista y la propuesta de la Revolución Rusa que era proletaria. Hay toda una serie de cosas para volver a pensar.